Inteligencia artificial generativa como tutor en el aprendizaje de las ciencias en la universidad, y el recorrido que les propongo es integrar algunas piezas que me parecen que son centrales, como el hecho de enseñar en la universidad, aprender en la universidad, repensar las ciencias en forma general y las tutorías inteligentes. Y estas cuatro piezas del rompecabezas, que quiero que me tengan paciencia en esta primera explicación, quiero integrarlas casualmente con inteligencia artificial. Esto me permite reflexionar acerca del modo en que se enseña las ciencias, en el modo en que se aprenden, el modo en que puedo repensar el modo que estoy enseñando una ciencia o cómo está asociada con mi sistema de creencias y cómo puedo usar hoy en día la inteligencia artificial como una herramienta muy importante, así como cuando apareció la calculadora o la computadora, debimos modificar la forma de enseñar y de aprender en las diferentes instancias de los sistemas educativos porque teníamos una nueva herramienta. Acá pasa lo mismo. No podría estar haciendo más de lo mismo al tener una herramienta tan potente como es la inteligencia artificial. Y hablo del sistema de creencias porque el sistema de creencias es la concepción que yo tengo acerca de cómo se enseña y se aprende una determinada ciencia. Muchas veces uno puede decir, no, esto se aprende solamente a través del libros, a través del silencio. Esta imagen que uno podría mirar, el modo antiguo, porque a lo mejor muchos fuimos formados de una determinada manera, o incluso puedo estar pensando, sí, concibo el uso de la tecnología, pero todavía siendo el profesor el protagonista, el profesor el que me explica cómo debo hacer las cosas y yo sigo y es el guía y el que hace todo, el que sabe todo y entonces casi es el sistema tradicional, pero lo estoy cambiando con nuevas tecnologías y ni hablar si estamos hablando en educación a distancia. Todo esto. Este sistema de creencia es el modo que interviene en cómo pensamos que es una disciplina, el modo que se debe enseñar y aprender y casualmente se refleja en los sistemas de evaluación. Y esto uno hoy en día lo puede integrar y cambiar, tratar de modificar ese sistema de creencias a través de inteligencia artificial. Pero veamos algunas cuestiones, esta idea de formación profesional en el siglo XXI. Una de las cuestiones que debo tener presente, también que forma parte de nuestro sistema de creencias, cuando enseño una ciencia, es ¿a quién le estoy enseñando? Voy a poner un ejemplo de mi área. Si yo estoy enseñando matemáticas y a mí me dieron una determinada matemática en mi formación, cuando estoy enseñando en ciencias económicas no podría dar exactamente la misma matemática, por más que tenga el mismo nombre de área. ¿Por qué? Porque a mí me formaron como matemático y ahora yo tengo que formar a un profesional que usa matemática. Me cambio de carrera, de medicina, me formaron a mí como médico, pero si yo estoy dando alguna temática en un ambiente que no son médicos, debo pensar que estoy formando a un profesional donde a lo mejor usa conocimientos de ciencias de la salud. Y así lo pensamos en todas las ciencias en forma general. Y como si fuese poco, el resto está en aprender en educación a distancia. Hoy que está también incluso los sistemas híbridos en muchas de las instituciones educativas, donde tenemos instancias presenciales e instancias virtuales. Y bueno, podemos reflexionar acerca de qué me dice inteligencia artificial, porque está recuperando información que uno puede acceder de manera mucho, pero mucho más rápido. Bueno, veamos algunas cuestiones de inteligencia artificial. ¿Cómo interactuamos con la inteligencia artificial generativa? Si somos o pertenecemos a una generación digitalmente inmigrante, va a ser difícil que interactuar y casualmente son los que terminan diciendo, no hay que crearle nada a la inteligencia artificial porque se equivoca tanto como se equivoca un libro de texto, tanto como si se equivoca a un profesional que le estoy preguntando. Porque si no, empezamos a pensar, solo se equivoca inteligencia artificial generativa, también se equivoca un médico en un diagnóstico, también se equivoca un abogado, también se equivoca un contador, o sea, todos nos equivocamos. Los libros no tienen errores, sí, los libros tienen errores, tanto como los que accede inteligencia artificial. Para eso tenemos que ser críticos. Por eso, si tenemos algo de conocimiento y empezamos a interactuar con inteligencia artificial, debemos tener presente esto, que casualmente yo tomo acá ChatGPT, pero me dice ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. Y esto se extrapola a cualquier ámbito de nuestro trabajo. Lo que nos dicen, lo que leemos, también debemos verificar la información
si la consideramos relevante. Ahora yo tengo cierta experiencia, ahora empiezo a interactuar con inteligencia artificial y si aumento mi experiencia, voy a lograr interactuar mucho más y le voy a sacar provecho. Y como dice el doctor Philip Richard, tenemos que ser competentes hoy en día para interactuar con la inteligencia artificial y esta es la idea de esta presentación para ustedes. Ahora, ¿cómo deberíamos interactuar con inteligencia artificial? O sea, lo ideal sería la estructura de un prompt. ¿Por qué es importante un prompt? Y esto es relevante que lo entendamos de entrada. Lo vamos a colocar en un ejemplo de medicina. Si yo voy a un hospital porque tengo un pequeño dolor en la zona lumbar y digo nada más que eso, me va a atender un médico generalista. Y uno termina diciendo, bueno, sí, pero me dio un analgésico y está bien. Es muy diferente que vaya, sé cuál es el contexto, que me duele la zona lumbar, pero básicamente cuando me levanto por las mañanas, identifico algunas cuestiones del modo en que estoy durmiendo, las almohadas que estoy usando, el tipo de colchón que estoy colocando, alguna actividad física que a lo mejor hago o no, que me produce dolores particulares, dónde puntualmente, y ahora pido hablar con un traumatólogo. Va a ser muy diferente la respuesta que me va a estar dando. Porque si no, uno termina diciendo, yo no le pongo ningún prompt a inteligencia artificial y me responde igual, pero la calidad de la respuesta es totalmente diferente. Entonces uno tiene que identificar, de identificarse cuál es nuestro rol, soy estudiante, soy profesor, cuál es el objetivo que sigo, brindarle el contexto de la tarea, como cuando vamos a un médico y le contamos lo que nos está pasando, qué es lo que estoy realizando, pedirle a inteligencia artificial que adopte un rol particular, que actúe como un especialista en educación a distancia, un especialista en enseñanza de la matemática, en enseñanza de una ciencia en particular. Le tengo que especificar claramente qué es lo que necesito y explicar para qué necesito eso que le estoy pidiendo. Bueno, veamos cómo se articula esto con algunas cuestiones particulares. Podría decir algo así. Los prompts son mucho más largos. Acá la idea es algo muy cortito. Hola, soy Marcel, estudiante de la licenciatura en Economía en la UCASAL y mi objetivo es comprender algunos aspectos de la educación a distancia. Requiero que actúes como un especialista en ciencias económicas y educación a distancia para que me ayudes a dilucidar algunas ideas o concepciones erróneas y uno podría colocar. Muchas veces nuestros estudiantes, cuando ingresan a una carrera de educación a distancia, yo tengo ciertas concepciones de qué es educación a distancia. Le puedo hacer una pregunta muy general, y en esa pregunta general me puede decir, bueno, cuando un estudiante ingresa a la universidad para cursar una carrera de modalidad a distancia, puede enfrentarse a diversas concepciones erróneas sobre cómo funciona este tipo de educación. Estas ideas equivocadas pueden generar frustraciones y conflictos con profesores, el sistema educativo y con su propio aprendizaje, y me las empieza a enumerar. Me dice, por ejemplo, pensar que la educación a distancia es más fácil o menos exigente. Y me da cómo crece ese conflicto, cuál es el choque con el sistema, al tener expectativas de flexibilidad total, pueden enfrentarse a problemas cuando los plazos y las fechas de entrega son estrictos o cuando el volumen de estudio es igual de intensivo que el de la educación presencial. Y podría preguntarles quiénes reportaron esto, autores latinoamericanos, anglosajones, puedo pedirle y me va a decir de dónde obtiene la información. Y sigue la información que me brinda, cuáles son estos conflictos. Creer que el aprendizaje es pasivo, por ejemplo. Algunos estudiantes asumen que la educación a distancia será simplemente consumir materiales de manera pasiva, como leer documentos o ver videos sin una participación activa, y te menciona cuál es el choque con los profesores, qué es lo que puede generar dificultades, y así podríamos avanzar. No es la idea entrar en detalles, sino es darles pautas a ustedes que ustedes lo pueden buscar y no necesariamente obtienen la misma respuesta. Básicamente, inteligencia artificial tiene memoria de lo que estamos interactuando y va a depender del prompt que le colocamos. Subestimar la importancia de la autogestión y la disciplina, por ejemplo, la falta de planificación y la tendencia a postergar actividades pueden hacer que se sientan abrumados cerca de las fechas de evaluación. Esto se lo está contando a un estudiante porque me identifique en el prompt como un estudiante. Esperar asistencia inmediata o continua de los profesores, un error frecuente en educación a distancia, creer que los profesores están las 24 horas, los 7 días de la semana, entonces pido una consulta, no responden a las pocas horas, vuelvo a poner en el foro de mensaje privado y uno dice, esto casualmente no lo estoy entendiendo, estoy pensando que la educación a distancia, el profesor está continuamente conectado al sistema. Y sigue, no valorar la importancia de la comunicación escrita, y sobre esto me quiero detener, porque es una de las dificultades que tenemos
tanto con profesores como con estudiantes, el modo en que nos comunicamos. Y en educación a distancia esto es primordial, así que vamos a dar una media vuelta de tuerca y sobre esto voy a estar volviendo. Suponer que la tecnología será fácil de usar y que no es crucial, por ejemplo, entonces no me interesa mucho la cuestión de plataformas, el aprendizaje con herramientas digitales, lo cual no es cierto. Ver al profesor solo como un facilitador y no como un guía o mentor, esta idea de que los profesores están ahí, uno piensa que los profesores están allí solo para guiar el proceso de aprendizaje, aclarar conceptos y promover el pensamiento crítico, y si los estudiantes no aprovechan esta guía, se puede producir casualmente una desconexión entre las expectativas y la realidad. Creer que la interacción con compañeros no es importante, porque por eso estudio a distancia, no me van a poner a trabajar en foros, no me van a poner a hacer trabajos en grupo, entonces podríamos profundizar y esto continúa. Podríamos hacer preguntas particulares, como cuáles. ¿Cuáles son los errores que se reportan en la enseñanza de y colocar un área en particular? En sistemas contables, en matemática financiera, en costos, en medicina, en alguna materia de ingeniería, en cualquiera en particular. Yo voy a decir, bueno, una carrera en ciencias económicas, pero podríamos tomar en una de ellas en particular. Podríamos tomar el área de matemática, por ejemplo, y le preguntamos, esto es tanto para profesores como para estudiantes, y me empieza a decir cuáles son los errores de la enseñanza de las matemáticas en una carrera de ciencias económicas. Desconexión entre las matemáticas y su aplicación en contextos económicos. Casualmente dice una de las principales quejas es que las matemáticas se enseñan de manera aislada, sin una conexión clara con su aplicación en situaciones económicas o financieras, y da cuál es el impacto, cuál es la recomendación. Y esto continúa. Enfoque excesivo en procedimientos y fórmulas. El error casualmente se suele enfatizar demasiado en la memorización de fórmulas, la ejecución de procedimientos repetitivos, sin un enfoque en la comprensión profunda de los conceptos matemáticos y mucho menos en el razonamiento subyacente, y casualmente dice cuál es el impacto y la recomendación. Poca integración de las herramientas tecnológicas, esta idea de todavía seguir pensando una matemática de lápiz y papel, siglo XVIII, siglo XIX, no estoy pensando que formo a un profesional del siglo XXI. Dificultades en la comprensión de conceptos abstractos, porque casualmente no los vinculo con lo que es enseñar en ciencias económicas. Y esto en línea general. Hoy en día, cuando estoy pensando en la enseñanza de una disciplina, se piensa desde el eje de formación de esa persona, desde lo que va a hacer como profesional. No, yo te doy una determinada ciencia y luego dentro de la carrera verás si te sirve o no. No, desde los primeros años de formación hay que pensarlo en términos de las competencias profesionales que van a tener este profesional. Y hoy en día, casualmente, con inteligencia artificial me permite decir qué aplicaciones tiene tal disciplina con tal carrera, cómo puedo contribuir al desarrollo de tales competencias. Y esto continúa, una larga lista. Enseñanza fragmentada de las matemáticas y lo explica por qué están fragmentadas, evaluación centrada casualmente en la reproducción de ejercicios. Hoy es impensable que todavía se estemos dando solamente ejercicios mecánicos y intramatemáticos a los estudiantes, y así podríamos ver desde otras disciplinas, y esto continúa una larga lista y me permite modificar mi sistema de creencias. Veamos más cosas con integración de inteligencia artificial. Podríamos preguntar por medicina, por ejemplo, cuáles son los errores en algunas materias particulares, y me puede decir en anatomía, y me puede decir la memorización excesiva, el enfoque está muy centrado en la memorización de estructuras anatómicas, lo que puede hacer que los estudiantes pierdan de vista es para qué de ese conocimiento, y podría ver qué pasa con fisiología y qué pasa con bioquímica, y así con cada uno de ellos podría tener un listado enorme de lo que a mí se me ocurre preguntar de manera particular. Si seguimos integrando, me interesa una cuestión que es la resolución de problemas, y ahí es donde quiero poner el foco. La resolución de problemas en forma general, no solamente en matemáticas, sino que todas las ciencias usamos resolución de problemas. Yo voy a tomar de matemática, por ejemplo. Podría tener un problema dado en esta estructura, donde tengo los objetivos, el objetivo porque lo puedo sacar del programa que me facilita el profesor, la consigna en particular de un problema, donde casualmente, bueno, en particular es un problema que sale de los prototipos de los que están en matemáticas en una cuenta. Casualmente me dice, elabora un informe detallado sobre el comportamiento de la demanda del producto, así también como de los ingresos por venta, incluyendo fundamentos matemáticos y económicos.
económicos. Un error frecuente sería pedirle a la inteligencia artificial que resuelva un problema. Eso es lo más básico y no aprendo por ver lo que otros hacen. Esto es una concepción también errónea. Debo aprender yo a realizar un problema y casualmente lo que puedo hacer es pedirle a la inteligencia artificial que actúe como un tutor. ¿Y cómo lo hacemos? Ponemos un prompt adecuado, le digo soy un estudiante de la licenciatura en administración, la carrera que sea, yo estoy colocando acá un ejemplo. Necesito que actúes como un especialista en ciencias económicas y en educación a distancia para ayudarme con una actividad. No busco que la resuelvas, sino que me guíes como tutor formulando preguntas que me hagan reflexionar y aprender del proceso. Si estás de acuerdo, te proporciona el enunciado de la consigna para comenzar. Quiero que tome el prompt, me va a decir, hola Marcel, estaré encantado de ayudarte como tutor para guiarte a través de la actividad. Puedes enviarme el enunciado de la consigna y a partir de ahí comenzaré a formular preguntas que te ayuden a reflexionar. Es muy diferente a que me resuelva el problema y avanzar en el proceso de aprendizaje. Adelante. Hoy en día podemos cargar la imagen, la consigna del problema y le cuento algunas cuestiones del contexto. Le cuento que uno puede usar el software, que el profesor pide o la profesora pide que uno se centre en procesos de argumentación y fundamentación más que la técnica. Uno conoce el contexto para que entienda para quién está siendo tutor, conoce el contexto de dónde estamos estudiando. Me dice, perfecto, gracias por el contexto adicional. Dado que estás usando GeoGebra y tu profesor quiere que se centren en la argumentación y fundamentación, puedo orientarte a pensar cómo estructurar el informe basándote en estos elementos claves, utilizando tanto las herramientas matemáticas como los fundamentos económicos. Y entonces empiezan las sugerencias, visualización y ajuste de acuerdo a ese problema, ¿no? ¿Cómo podrías usar GeoGebra para graficar y te da algunas pistas? ¿Has intentado realizar un ajuste de regresión, lineal o no lineal, en GeoGebra? ¿Cómo podrías justificar si ese ajuste es adecuado o no? Y uno dice, está bien, es eso lo que haría un profesor casualmente. Y continúa, por ejemplo. Diría, bueno, interpretación del modo gráfico. Una vez que tengas el gráfico y la función ajustada, ¿qué observas sobre la pendiente de la curva? ¿Cómo interpretas estos términos? ¿Podrías explicar cómo cambia el comportamiento? Y te va haciendo preguntas como un tutor virtual. Al analizar la función obtenida, qué tipo de función parece más coherente con los datos, es lineal, cuadrática o de otro tipo, cómo puedes argumentar que esta función es la más adecuada, porque ayuda en esos procesos de fundamentación y argumentación. Y continúa, elasticidad de la demanda, cómo la podría analizar, cómo podría explicar el concepto de elasticidad, cómo lo podría relacionar. Y ahora la fundamentación económica y la maximización de los ingresos, y me sigue preguntando cosas que tienen sentido en el contexto de ese problema de lo que hemos dado, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones, qué conclusiones podrías sacar de este análisis, cómo podrías presentar tus resultados, y uno comienza a interactuar. Es como tener una acción tutorial, un profesor particular que me ayuda a estar pensando. Incluso me dice el enfoque en la argumentación. Recuerda que al centrarte en la argumentación y fundamentación es importante no solo obtener un resultado, sino también justificar cada paso, por ejemplo, y me va dando ejemplos y me ayuda más que pedir que haga alguien la tarea. Veamos cómo articulamos algunas de estas piezas. Podríamos, después de tener el informe, decirle, mejora la redacción del siguiente texto. Un error frecuente es, bueno, yo tengo errores para expresarme, bueno, puedo usar inteligencia artificial hoy en día. Y le pido no solo que me mejore el texto, sino que me explique qué aspectos podrían ser profundizados o mejorados, considerando que el párrafo forma parte de la respuesta para un problema, donde me pedían que la estructure como un informe. Voy a tomar acá algo que ocurrió para un problema en el área de medicina, donde era un problema sobre estadística aplicado a medicina, y quien hace un informe presenta una estructura así. Empieza el estudio que se llevó a cabo, que trataba de cómo el protocolo de tensión fue aplicado a los peces en el experimento, muestra que el protocolo de tensión en general tuvo un impacto bastante significativo, o al menos considerable, en los niveles de glucosa en sangre de los peces, que es lo que se estaba midiendo. En principio, los niveles de glucosa disminuyen primero, pero luego, después de un tiempo que fue de 30 minutos, cuando le pedimos la mejora, cambió bastante. Uno puede decir, el estudio muestra que el protocolo de tensión aplicado en los peces genera un impacto considerable en sus niveles de glucosa en sangre. Punto. Los niveles de glucosa tienden a disminuir y lo que deberíamos hacer es usar inteligencia acá para ver
¿Qué fue lo que mejoró? Porque la intención es aprender a escribir y expresarme mejor en informes, la comunicación escrita. Y si no me doy cuenta, se lo puedo pedir. Me pido en qué cosa estuvo mal y me tuvo que mejorar. Y me dice, claridad y concisión, evita las repeticiones innecesarias de ideas o términos. En el párrafo ese original se repiten expresiones como protocolo de tensión, niveles de glucosa. Me va dando detalles, oraciones más cortas y directas, divide las oraciones largas en varias más cortas, las oraciones largas y complicadas suelen perder el foco o volverse confusas, y siguen las recomendaciones. Evita usar frases, palabras o frases que signifiquen lo mismo o que repitan lo mismo, como impacto considerable o significativo, y comienzan a subir de manera importante o considerable, que son redundantes, porque uno tiene que colocar un informe, claridad en la argumentación, asegúrate de que cada oración esté alineada con la idea central del párrafo y continúa. No utilices demasiados conectores como o, bien, lo cual, y uno podría preguntar, no me doy cuenta en particular dónde me lo estás diciendo, y te explica para uno entender esas ideas. Eliminar ambigüedades, evita frases vagas o ambiguas como podrían afectar o prolongado o sostenido. Es mejor ser preciso en la información que se proporciona. El uso adecuado del vocabulario técnico, me habla qué palabras técnicas no están bien puestas, y dice, bueno, estas recomendaciones no solo mejoran la legibilidad del texto, sino que también optimizan su estructura, haciendo que el mensaje sea más claro y directo. Sigamos con más ideas. Podría ser también esto para nivel de estudiantes, cuando se comunican de manera privada, con un correo o por mensajería interna, y empiezan a decir, bueno, hola, profe, ¿cómo está? Le escribo para ver si me puede asesorar, matemática no es lo mío, me toma más tiempo de lo normal en entender y hacer los ejercicios, y me pasa que cuando los hago, entro al foro, uno empieza a mirar y decir oraciones largas, le faltan las heces. Bien, si todavía tenemos dificultades, le puedo pedir mejora en la redacción de ese texto, y uno debe ser cuidadoso. Me da una opción, no es la idea leer ahora el texto, pero me da una opción, y ahora puedo analizar, es decir, ¿conservo la idea de lo que estoy colocando? Es mucho más claro. Incluso después le puedo preguntar, no estoy haciendo preguntas obvias a mi profesor por las dudas, hasta eso tengo la posibilidad de preguntarle. Me está diciendo si ese mensaje es más formal y claro, si me parece adecuado. Yo le podría decir, lo quiero más formal y académico, por ejemplo, siendo que el que estoy leyendo de la izquierda, que era el original, no era formal, pero uno puede decir, quiero que sea formal, y me sugiere un mensaje formal y mucho más académico, estimado profesor, pero tengo algunas normas. Va un saludo inicial, va un saludo final, el nombre, aprendo normas de escritura. Incluso me dice sugerencias para evitar las consultas obvias, porque se lo pedí, y me dice qué cosas está viendo que lo que estoy preguntando termina siendo obvio. Entonces, para evitarme hacer una pregunta obvia que me van a responder de una manera muy general, me las cuenta. Me dice, mira, antes de plantear esto, mira, plantear variaciones o escenarios alternativos, explorar diferentes enfoques, dice, por las dudas, para la respuesta que daría el profesor. Porque del mismo modo, también ahora podríamos pensar en un foro, por ejemplo, de discusión, que es normal que aparezcan estas consultas. Muy buenos días, un gusto, lo mismo. Yo recién me incorporo y quisiera saber cómo proceder para ponerme al día. Si empezamos desde ahora, uno dice, hay errores ortográficos. Entonces, si a esta altura, como estudiante universitario, tengo estos errores, debo usar mecanismos para aprender, porque dentro de la carrera no me van a estar enseñando de nuevo gramática, ortografía. Hoy puedo usar inteligencia artificial y le puedo pedir que me mejore, y acá me da una versión mejorada, lo que tendría que mirar. Entonces me da saludos formales en un foro, porque les conté que era para un foro y la estructura gramatical y ortográfica es mucho mejor. También podríamos hacer análisis de materiales, como cuáles, por ejemplo. Tengo un material de estudio, podríamos colocar, subir el módulo del material o parte del módulo, y lo que uno le puede pedir a la inteligencia artificial es que profundice en un contenido.
no entiendo tal contenido, por qué está diciendo tal cosa, por qué lo dice tal otra, o podría subir un contenido de un módulo y un libro de texto y hacer referencia a un determinado concepto y es en qué se parecen o no. A lo mejor algo me lo dieron, elasticidad de la demanda me lo dieron en matemática y también me lo dieron en economía. Quiero ver en qué sentido se parecen o no se parecen, los enfoques. Podría pedir que me profundicen en ejercicios prácticos, me sugiera más ejercicios si quiero practicar y me los corrija. Así también podríamos tomar un examen. Y el examen, después de haber pasado el examen o el parcial, casualmente pedirle a inteligencia artificial que me brinde cuáles fueron las fortalezas que tuve dentro de ese examen. Y al mismo tiempo que me diga cuáles son las debilidades que ve en ese examen. Le tengo que contar todo el contexto, ¿eh? O sea, qué unidad estoy viendo, cuáles fueron mis conocimientos previos, me dejaron usar software, no. Y ahora queda la reflexión de por medio y me hace un detalle mucho más profundo que a lo mejor lo que hacemos nosotros los profesores. Veamos algunas ideas y ya ahora como reflexiones finales, como para cerrar esta instancia. Cuando tenemos inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que te ayuda a formular preguntas, que brinda sugerencias y abre nuevas perspectivas. Sin embargo, es tu esfuerzo consciente lo que te permitirá no solo dominar los contenidos, sino también desarrollar la habilidad de aprender a aprender y reflexionar críticamente sobre tu propio proceso de aprendizaje. Y esto es válido tanto para profesores como para estudiantes, porque uno puede reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje nuestro y que nos lleva a tener un sistema de creencias y eso modificar nuestro sistema de creencia con respecto a la enseñanza. Una de las habilidades más importantes en la educación a distancia es la capacidad de comunicarte de manera clara y efectiva. Y casualmente la inteligencia artificial puede ser un gran apoyo para mejorar tu escritura, ya sea en correos electrónicos, foros o trabajos escritos. Utilízala para revisar y refinar tus mensajes, pero asegúrate de que reflejen tu propio pensamiento. Sino decir, bueno, necesito aprender y pedirle a inteligencia artificial que me diga en qué aspectos debo mejorar de mi escritura. No solo mejora mi escritura en un foro, sino es qué aspectos los vio ausente para que me esté diciendo, no has colocado un saludo inicial, las oraciones son muy largas, hay errores ortográficos. Entonces, es una corrección que a lo mejor al estar con inteligencia artificial es menos chocante que si se lo estoy preguntando o me lo dice un profesor o un compañero, o peor aún, en un trabajo que a lo mejor un jefe me devuelva un informe diciendo, este está muy mal escrito, con muchos errores ortográficos y es impensable que un profesional esté escribiendo de esta forma. Bueno, aprender no es solo dominar los conceptos académicos, sino también entender cómo esos conocimientos se aplican en la práctica. La inteligencia artificial puede ofrecerte una perspectiva más amplia y motivarte a profundizar en las áreas que te interesan, preparándote mejor en los desafíos de tu carrera. Y esto sirve también para profesores. Si yo no sé de una área, me permite, casualmente, yo estoy dando una determinada área y no sé cómo se vincula con otras áreas que tienen mi materia que es correlativa con otras. Puedo ver los módulos de las otras materias y pedir de qué manera estos módulos están usando tal materia, la que yo estoy dando, y cómo lo puedo articular mejor. Entonces, eso me permite también a mí aprender cómo preparar mejores materiales. Me gusta esta frase de Steve Jobs cuando dice, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas y en eso estamos nosotros. Y no es que la inteligencia artificial nos va a superar, sino que nosotros tenemos que estar adelante, un paso adelante y hacerla nuestra aliada porque somos los que conocemos el contexto de dónde estamos trabajando, cuál es el objetivo que nosotros nos proponemos en la enseñanza, en el aprendizaje, cuáles son las consignas que nosotros consideramos más apropiadas en este diálogo con inteligencia artificial. Como dice María Soledad Pera, es el contexto, la tarea, el usuario, la experiencia la que me va a permitir esta interfaz y por eso está por delante la inteligencia humana. No dejemos ganarnos con la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por la atención y a disposición de ustedes.